Gracias al Señor porque Él ha sido bueno y quiero compartir con ustedes estos dos domingos un tema llamado El Señor del Reino y su llamado, que es importante entender que el reino de Dios se ha acercado, se acercó a través de Jesucristo. ¿Y cuál es su llamado? Y reflexionar un poquito pensando que eh, el Señor vino a proclamar un reino, el reino de Dios. Y el discípulo vive y debe vivir bajo el señorío de Cristo. Esto es importante, hermanos, porque nos cuesta, porque este último tiempo la iglesia, y perdónenme el término que voy a utilizar, se lame las heridas, pero no mira hacia adelante. No hemos procurado y hemos procurado, porque aquí nos tenemos que involucrar todos, a, a cantar de nuestras heridas, pero no glorificar a aquel que hizo la obra redentora. Nos dedicamos a cantar tratando de subirnos el autoestima y el ánimo, pero muchas veces nos olvidamos que el Señor vino para que a decirnos que debíamos anunciar el reino y renunciar a las cosas. Por eso es importante el tema que hoy día vamos a compartir y la próxima semana, que es el Señor del reino y su llamado. Y como punto número uno, quiero compartir con ustedes el Señor del reino y el discipulado vive bajo el señorío de Cristo, o el discípulo vive bajo el señorío de Cristo. El discipulado se vive bajo esa autoridad y bajo el gobierno del Señor, no se vive bajo ninguna otra autoridad, se vive solamente bajo el dominio de Jesucristo. Sus valores, los valores del reino de Dios, son contrarios a la sociedad que estamos viendo hoy en día, que por más que luchan por ideologías y por colores políticos, terminan haciendo lo contrario y lo que la Biblia llama malo, ellos le llaman bueno. Que nosotros debemos estar ahí pendientes de esta sociedad y de la cultura de hoy, porque los principios bíblicos van contrarios, lamentablemente, a la cultura y la sociedad, donde hoy en día se levantan muchos dioses y usted dirá, pero ¿cómo va a haber tantos dioses si ya eso se acabó? No, hermano, sigue habiendo dioses, solamente han cambiado nombres, solamente han cambiado conceptos, pero la idea de dioses sigue. La idea de falsos ídolos siguen. Y estos señores que se levantan como dueños de la verdad siguen. Incluso es más, si ustedes vieron la franja política durante todo este tiempo, y que no se preocupen, si no la vieron, van a seguir viéndola durante un par de meses más hasta noviembre, muchos se levantan ofreciendo y prometiendo tantas cosas que a la larga pasan a ser como tienen este afán de ser el Mesías Salvador de Chile. Y si nosotros, como hijos de Dios, entendemos que el reino de Dios está aquí en la tierra, que lo vino a implantar Jesucristo, entonces entendemos que el Mesías ya vino y que debemos nosotros anunciar esto. Así lo dice 1 Corintios 8, 8, 5 y 6. Dice, puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Verso 6. Pero para nosotros, ¿para quiénes? ¿Para los que están afuera? No, para usted que está en este momento conectado. Ya a lo mejor usted dirá, pero los hermanos faltaron. Para usted que está conectado. Ya llegará el momento en que ellos escuchen esto también. Pero para nosotros, hoy, domingo, 12:12, hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. ¿Por medio de quién vivimos? Dígalo para yo leerle los labios. Ya estoy por aprobar ese curso. Por medio de Jesucristo. Nosotros vivimos por medio de Él. No vivimos por medios de otras cosas.
Cristo nos dio vida. Por eso es importante que nosotros renunciemos a la pereza, a la flojera, a un montón de cosas que uno podría enumerar, pero renunciemos al yo. Creo que podríamos resumirlo en eso, renunciar al yo, porque el señorío de Jesucristo tiene que reinar en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el discipulado es un compromiso radical con el Señor, no es con el pastor, y eso yo lo vengo recalcando siempre, hermanos, desde que comenzamos la Florida, en abril, incluso de mucho antes, cuando estaba con jóvenes trabajando, siempre dije lo mismo. No estamos predicando a un pastor ni una denominación, nosotros nos dedicamos a predicar a Cristo. Y eso tiene que ser un compromiso radical con Él, con aquel que nosotros anunciamos. Por eso es el fin del discipulado, es desafiarlos, sí, a ustedes, desafiarlos a proclamar el reino. ¿Qué reino? El reino de Dios. ¿Y qué decir? Que llegó, y que Jesucristo es el Señor. Así lo dice Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados, esta es la versión NTV, son controlados. ¿Por quién? Por el Espíritu, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. El Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, por ende, nosotros somos llamados a vivir para el Señor. Por eso el discipulado es confrontacional. Por eso el discipulado te tiene que confrontar a tu manera de vivir, a tu manera de pensar, a tu manera de actuar. El discipulado por eso es importante y lo hemos dejado de lado. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque es más fácil pegarle la espaldita al hermano, cantar canciones que le suban el autoestima, pero no llamar a dejarlo todo y seguirle a él. Por eso el discipulado tiene que llevar dos cosas importantes: anunciar el reino de Dios y decir que Jesucristo es el Señor. El discípulo no solo cree, sino que también sabe y vive bajo el señorío de este Señor máximo. ¿Se recuerdan cuál era la palabra que usaban los griegos para decir que Jesucristo era el Señor? El Kyrios, el máximo, la autoridad por sobre autoridad, sobre cada área de su vida. Eso tiene que estar pendiente en nosotros. Yo no me muevo porque sí, yo no tengo una idea porque se me ocurrió, porque dormí mal, porque salí a caminar y me cayó una manzana, como Newton. No, fue porque si yo busco al Señor y renuncio a todos mis deseos, mis pensamientos, mi vista, lo que yo quiero, dejo vivir al Señor en mí y el Señor me va a hablar. ¿Por qué ustedes creen que salieron tan hermosos himnos? ¿Fue porque solamente se le inspiró al hermano? ¿Porque buscaba del Señor? ¿Porque quería vivir para el Señor? ¿Quería honrar su vida o quería entregar su vida honrando al Señor? ¿Por qué el Evangelio se proclamó tanto en Sudamérica y Latinoamérica y Centroamérica y en todo el mundo? Porque hombres renunciaron a sí mismos. Para muestra un botón, Albert Schweitzer, premio Nobel de medicina, este varón tenía tantas cualidades que pudo ser un médico científico, pudo ser un abogado y fue contemporáneo a Albert Einstein. Cuando él decide estudiar teología, renuncia a todo ello. Una vida de lujos, una vida de prosperidad. ¿Y saben lo que hizo? Estudió teología y medicina y se fue a África a abrir una clínica. ¿Y qué es lo que sucedió allá? Empezó a predicar el evangelio y no llegó golpeando diciendo, este es el evangelio. Se empezó a hacer amigo de los médicos brujos, porque ellos sabían de medicina natural y él llevaba la medicina moderna. Y juntos trabajaron y entregó así el evangelio. Y cuando de repente le preguntan a Albert Einstein, le dicen, don Albert, usted va a recibir el premio Nobel, salió nominado. Le dijo, no, ustedes están equivocados, es otro Albert, que está haciendo cosas mucho mejores que las que yo hago. Era un hijo de Dios. Renunció a todo eso. Pudo haber sido músico. Renunció a todo eso para proclamar el evangelio. Por eso el discipulado nos llama a confrontarnos.
Nos llama a dejar cosas, nos llama a abandonar cosas, a dejar las comodidades, a dejar el frío, como bien contaba la hermana Pamela. Una hermana sintió y se preparó y buscó al Señor y el Señor le habló y está entregando alimento en estos días y estas noches heladas. Podría estar tranquilita en su casa viendo noticias o simplemente al lado del fuego sureño, que vaya que algunos envidiamos sanamente, sobre todo en esta época, pero prefirió hacer eso. Y muchos hermanos más. ¿Y nosotros qué, hermanos? Si nosotros como discípulos del Señor tenemos que dejar que Él gobierne, que sea la autoridad máxima en nuestra vida. Por eso el reino de Dios tiene una misión y la cumplió Jesucristo. Y ahora la tiene que cumplir la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Proclamar que el reino de Dios se ha realizado en la vida y obra de Jesucristo. No se realizó por Albert Schweitzer, no se realizó por diferentes hermanos, teólogos, misioneros que proclamaron el Evangelio. Se realizó el reino de Dios a través de Jesucristo. La misión entonces de la iglesia. Sí, ¿usted es la iglesia del Señor? Nosotros somos como Iglesia del Señor Apostólica, fundada en 1911, en la ciudad de Río Bueno. Y acuña el nombre apostólica. Y esto lo tuve que explicar un montón de veces. Cuando decía, ustedes entonces son de tendencia apostólica. Yo le decía, no, nosotros tomamos el nombre apostólico porque los fundadores tomaron ese nombre porque se fueron por los campos de Río Bueno y los alrededores del lago Yanquihue a evangelizar. Entregaron su vida, entregaron su tiempo, dejaron familia por anunciar el evangelio de Jesucristo. Iglesia del Señor. ¿Usted es la iglesia del Señor? Que nos cuesta, me parece que el frío nos cuesta movernos. ¿Cuál es la misión de la iglesia del Señor entonces? La misión de la iglesia del Señor es anunciar el reino de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la misión de la iglesia del Señor? Y que nuestros fundadores acuñaron el nombre apostólico, anunciar. Y fueron como apóstoles anunciando de campo en campo. Muchos pastores antiguos que ya han partido a la presencia del Señor y están gozando de su Señor. Muchos hermanos que ni siquiera teniendo el título de pastor, entregaron su vida por anunciar el Evangelio y tener lo que nosotros tenemos hoy día. Tener esta herencia. Tenemos dos herencias, hermanas. Siempre, y hermano, siempre le digo, la herencia pentecostal, que es pasión, es entrega, es dedicación. ¿Cuánto ahí saltando aleluya y danzando si fuera posible? Bueno, esta silla se puede porque es giratoria. Pero ¿cuántos podrían hacerlo? Y está la herencia reformada, la protestante. Si las dos los fusionáramos, seríamos una potencia en el nombre del Señor, no para vanagloria, sino que trabajaríamos con ese afán, trabajaríamos con ese objetivo de seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Veamos algunos argumentos bíblicos sobre estos temas. El reino de Dios vino, así lo dijo Jesús en Mateo 3:2. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Cuál fue la palabra aquí clave de Jesús para anunciar el reino de Dios? Arrepiéntanse. No les dijo vayan a la iglesia nomás, congréguense, ofrenden y estamos listos. Dejen el diezmo de garantía. Cuando a mí me preguntan, ¿y usted cómo lo hace cuando invita? No, yo les digo que dejen el diezmo de garantía y si no les gusta, se vale. Pero no es así. Tienen que arrepentirse. Ese es el reino de Dios que anunció Jesucristo. Arrepiéntanse. Oye, esta palabra que nos cuesta hoy en día, nos cuesta hablar de pecados, de echar demonios, de que orar por los enfermos y expulsar demonios, nos cuesta hablar de arrepentirse, porque estamos en una sociedad donde todo es relativo. ¿Para qué vamos a pecar tanto si no pecamos tanto? ¿Cómo le voy a hablar de pecado? Se puede herir, se puede sentir.
La palabra de Dios es clara. El hombre es pecador y debe arrepentirse. Y una vez que lo hace, recibe vida eterna. Luego dice en Lucas 11:20, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Entonces el reino de Dios llegó para liberar, pero no tan solo para expulsar demonios, sino que también para sacar enfermedades. Llegó para liberar al oprimido, al que está cansado, al que está fatigado, al que está decaído, al que se siente deprimido. Llegó para liberarlos a todos, a todos. El reino de Dios se establecerá. Así dice 1 Corintios 15:24. Después de eso, vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Mientras eso suceda, mientras Jesucristo fue y vuelve su iglesia, la iglesia del Señor. Vuelvo a decir, ¿quién es la iglesia del Señor en esta mañana? Todos somos la iglesia del Señor. Mientras va y regresa, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la esposa del Cordero? ¿Cuál es la misión del cuerpo de Cristo? Debe cumplir la gran comisión. Yo las semanas pasadas les decía la gran omisión, porque hemos guardado silencio, pero tiene que ser la gran comisión. Anunciar el evangelio de Jesucristo, anunciar que el reino de Dios se ha acercado, anunciar que se perdonan pecados, pero para eso tienen que arrepentirse. El reino de Dios está entre los hombres y solo se puede ver por fe, así lo dice Lucas, y también a través de la praxis cristiana. ¿Se acuerdan lo que era praxis? Que también lo estuvimos compartiendo. Praxis significa práctica. O sea, si usted vive lo que predica, lo que cree, mucha gente les va a llamar la atención. Y es nosotros aquí, es donde nosotros debemos nadar contra la corriente, como los salmones que de repente algunos hermanos traen desde el sur, o algunos otros salen a pescar, con ese afán de distraerse. Tenemos que nadar contra la corriente, tenemos que ir contra lo que nos está entregando la sociedad. No podemos aceptar lo que la Biblia no acepta. No podemos permitir a lo malo llamarle bueno, porque la Biblia no nos enseña eso. Nosotros tenemos que ser radicales en nuestra forma de pensar. Hay 2 pastores en estos momentos incomunicados y se puede decir desaparecidos, porque los tomaron detenidos en Cuba tras las protestas. El primer día de protesta tomaron a 2 pastores y están incomunicados y no se ha sabido nada de ellos. Y ellos solamente alzaron la voz proclamando el evangelio y las injusticias sociales que había en la isla. ¿Usted estaría dispuesto a llegar a ese nivel? El reino se busca más que la comida, más que la bebida y más que la ropa. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, dice la Biblia, en la versión Reina Valera. Sí, Él no nos dice, no, es que ustedes no se tienen que vestir a la moda, no tienen que tener reloj, no tienen que tener casa, no tienen... No, no está diciendo eso, está diciendo que qué hay en el primer lugar, qué hay en tu corazón, qué es lo que está gobernando tu corazón, hacia dónde se va tu vista, porque a donde está tu corazón y tu vista, están los deseos. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, el reino de Dios es justicia. Es justicia. Y si vemos injusticia no podemos quedarnos callados. No podemos guardar silencio porque somos hijos del Señor. No, nosotros no nos metemos en eso. Con mayor razón deberíamos alzar la voz. El reino de Dios es paz. Somos portadores de paz, no de violencia. Y el reino de Dios es gozo. ¿Y quién nos da todo esto? El Espíritu Santo.
si lo buscamos, si nos entregamos, si entregamos todas las áreas de nuestra vida al Señor. El segundo punto es la misión de Jesús y la exhortación a seguirle. Y vaya que me costó aquí. Sí, Jesús sirvió al reino de Dios. Sus discípulos entonces, ¿qué tienen que hacer? Si decimos ser discípulos de Jesús, si decimos seguir a Jesús, ¿nosotros qué debemos hacer si Jesús sirvió al reino de Dios? Servir también al reino de Dios. Seguir a Jesús es servir al reino de Dios. Así lo dice Juan 12:26. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará todo el que me sirva. El que quiere seguirme tiene que servirme, dice el Señor. Entonces Jesús vino a servir y a salvar. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Servir y salvar. Servir en la obra del Señor y anunciar el reino de Dios. Servir a Jesús es estar con Él. Según Marcos 3:14 dice, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y Él los enviaría a predicar. Tener comunión con el Señor, cuando nosotros oramos y decimos, Señor, queremos tener comunión contigo, es tener cosas en común con Él, tener cosas en común con Jesucristo. Él elige a 12 personas y no lo mejor de la sociedad. Ya esto lo hemos dicho un montón de veces, nos han enseñado varias veces. Él no eligió a lo mejor de la sociedad. Eligió hombres comunes y corrientes, hombres que tenían sus trabajos, tenían sus empresas pesqueras, como Pedro, Juan, Jacobo, tenían empresas pesqueras, tenían sus oficios, tenían estabilidad económica como Mateo. Sin embargo, Jesús eligió a estos 12 y los acompañó y estuvo con ellos. Luego de estar con ellos un tiempo, les envió a predicar. Les dio autoridad para sanar enfermos, para expulsar demonios, para anunciar que el reino de Dios se había acercado. Entonces, la misión, predicar, sacar demonios y sanar, también se debe aplicar a nosotros si somos sus seguidores. Nosotros tenemos que también estar ahí presentes, tenemos que estar anunciando, tenemos que estar proclamando. Ve a su alrededor. Hay muchos que están esperando una palabra de esperanza y de aliento. Seguir a Jesús, y aquí es donde nos cuesta, para ser pescadores de hombres. Marcos 1:16 dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Estoy leyendo la NTV, la versión NTV. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Eran tranquilitos estos hermanos, eran conocidos como los hijos del trueno. En una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también le siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. En otras palabras, tenemos que entonces que ser colaboradores en anunciar el Evangelio. Y si ustedes se fijan, hay una palabra y un verbo muy importante aquí que es ver. Y se repite desde el verso 16 al 19. Mi pregunta es, ¿a quién vio Jesús en ese momento? ¿A quién vio? ¿Vio a hombres prósperos, hombres que sobresalían de los demás? ¿Vio a personas comunes y corrientes y trabajando? No estaban de ociosos, estaban trabajando.
Hermanos, entonces, ¿a quién ve Jesús hoy? ¿A quién está viendo Jesús en estos momentos? Vea la pantalla. Si no ve caras, verá nombres. Pero ¿a quién ve Jesús hoy? Está viendo a personas, así como lo vio cuando estuvo y caminaba por la orilla del mar de Galilea. Hoy está pasando por aquí y está viendo su rostro, está viendo su nombre, está viendo a personas en sus vidas cotidianas, en sus vidas diarias, que pueden convertirse en pescadores de hombres. ¿Está dispuesto a dejarlo todo? Sigamos. Verso 17, cuando le dice, vengan, vengan, síganme, vengan en pos de mí. Jesús ve, habla e invita a vivir junto a él y ser su discípulo. Una pregunta solamente, sin entrar en polémica. ¿Cuándo le llamó? ¿Se recuerda? Algunos nos llamó jóvenes, a otros muchos más jóvenes, a otros los llamó un poco más adultos. ¿Cómo respondió al llamado de Jesús cuando le dijo, sígueme? ¿Me quedo aquí tranquilito? ¿Me quedo aquí tranquilita? ¿Cómo respondió ese llamado? El costo de seguir a Jesús, como lo podemos leer desde el verso 18 al 20, invita y es tan prudente que usted decide. Usted decide seguirle, dejarlo todo e ir tras él. Ese es el precio del discipulado. Seguir a Jesús es obediencia y renuncia. Renuncia a una estabilidad económica. Renuncia a dar un buen pasar a lo mejor a la familia. Renuncia a pasar un rato agradable viendo series o viendo películas para ir en pos de él. Y permítame, hermano, esta confianza, solo les pido que oren por mí, porque cuando estábamos haciendo esto, cuando estaba escribiendo esto también me llegó a mí. A veces hablar es bonito, pero cuando el Señor también te confronta, cuando preparas una palabra, vaya que cuesta escribirlo, porque si no lo estás viviendo. Por eso oren, ¿ya? Oren por nuestra vida, que quizás se vienen decisiones que tomar. Seguir a Jesús entonces es obediencia y renuncia. Cuando me dicen, pero es que ¿sabes qué lo que pasa? Yo le digo, bueno, la noche dormiremos poco para seguir preparando cosas. Renunciar al sueño. Conocí a un joven, 2006, que andaba a todos lados conmigo. Me decía, ¿sabes lo que yo hago? Es que yo entiendo que hay que dar el diezmo del diezmo, pues entonces yo, como no, todavía no trabajo, no hago nada, me decía, yo le doy el diezmo de mi día. Y si yo duermo 8 horas, trato de darle el diezmo de mi sueño y me levanto más temprano y oro al Señor y lo busco y preparo devocionales y en eso me baso. ¿Se da cuenta? Que muchas veces pensamos solamente también en cosas materiales, pero también tenemos que renunciar a las cositas que nos gustan. 2006, bueno, yo súper joven empecé a trabajar con los jóvenes, pero en el 2006 me llamaba la atención porque ya habían computadores y estaba al alcance de todos los computadores. Y yo le decía a los chicos, a propósito de que las hermanas están ayunando para su retiro, yo les decía, ya chiquillos, vamos a ayunar. No, pero ¿cómo? Yo decía, pero si ayunar no es tan solo dejar de comer, porque tú puedes dejar de comer una mañana porque fuiste a médico, porque se te olvidó, saliste atrasado al colegio, un montón de cosas. Vamos a ayunar del computador. Lo vamos a dejar por 1 hora
o por mediodía el computador, y los chiquillos preferirían dejar de comer a ese nivel. Entonces, a veces eso es lo que nos resulta. Isaías 58 habla el verdadero ayuno, no es tan solo el dejar de comer, sino el que te acerca y el que le agrada más a Dios, el donde tú lo buscas. Entonces, de repente, dejarlo todo, deja un tiempo a lo mejor el celular, deja un tiempo a lo mejor el computador, deja un tiempo a lo mejor las series y las películas, después las vas a poder ver. Es lo que yo siempre le enseñé a mi hijo. Deja, mira, si esta película te la van a volver a repetir en un tiempo más. Y hoy en día que están las plataformas donde uno puede buscarlas. Dese un tiempo, busca al Señor, renuncia al sueño, renuncia a lo mejor a pasar un tiempo donde usted podrá ser enriquecido si busca al Señor. Para ir concluyendo, el concepto de seguir en el Antiguo Testamento podemos verlo en Jueces capítulo 3, verso 28 al 30, porque el soldado sigue órdenes y en el ejército obedecían al enviado por Dios, aún en casos extremos. Podemos ver el Antiguo Testamento y el ejemplo de Ahod. Dice, sígueme o síganme, les dijo, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Así que los israelitas le siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruzan hacia Moab, y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas y mataron a unos 10.000 de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día y hubo paz en la tierra durante 80 años. Los soldados le siguieron, siguen a su líder, siguen a aquellos que están por delante que el Señor le ha puesto. La idea de seguir y de caminar con Dios va muy relacionada. Así aparece en el Antiguo Testamento la relación de seguir y caminar. Según Éxodo, capítulo 13, verso 21, dice, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche como una columna de fuego. Esto le permitía viajar de día y de noche. ¿A quién seguían? Al Señor. Y caminaban detrás de él. Primera de Reyes 14, 7 y 8 dice, llévale a Jeroboam tu esposo este mensaje del Señor. Dios de Israel, yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Se dan cuenta que es importante caminar con Dios y seguir a Dios y seguir a aquellos que Dios pone por delante. Para este último verso, Oseas 11:10, pues algún día la gente me seguirá, dice el profeta, hablando en nombre del Señor. Yo, el Señor, rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Es importante caminar con Dios, es importante seguir a Dios, porque Él nos va a guiar, no nos va a guiar hacia un mal destino o hacia un mal puerto, sino que siempre nos va a guiar hacia algo bueno. Vamos a lo mejor pasar por valles de sombra, de muerte, de tribulación, de tristeza y de miedo, pero el puerto que el Señor nos tiene, el final que nos tiene, es mucho mejor de lo que vamos a cruzar. Por eso es importante seguirle. Y como dice Mateo 8:19, te seguiré donde quiera que vayas. Los soldados seguían al líder por una causa. Los abieseritas siguieron a Gedeón. Dice así Jueces 6:34. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abieser se le unieron. Todo por una causa. ¿Cuál era la causa? La conquista de la tierra prometida. Incluso lo seguían algunos con temor,
como vemos Saúl cuando amenazó con graves castigos a todos los que no siguieran a él o a Samuel. Y lo que hizo Saúl es un poco, llama bastante la atención, dice, entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel en la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl, por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. No esperemos, no esperemos a llegar a estos extremos. Dios nos está llamando y nos dice que le sirvamos, que le sigamos, que seamos sus discípulos y que tomemos el discipulado realmente como es, confrontacional, que anunciemos el Evangelio, que anunciemos que Cristo vino, vivió, murió y resucitó, y está vivo y regresará por su iglesia, que somos todos nosotros. Por eso nos invita a dejarlo todo por la causa de Él. Los llamados por Dios son sacados de su profesión u oficio para servirle. Estos siervos renuncian a posesiones y seguridad y bienes materiales. Gedeón dejó de trillar el trigo. David apacentaba ovejas. Eliseo araba el campo. Amós era boyero y recogía higos. Y así podemos ver en cada apóstol, en cada profeta, cómo Dios los sacó de su lugar de confort, de comodidad, para servirle. Seguir a Jesús. ¿Y sabe por qué nos llama a seguir? Porque Éxodo 15:20 dice, entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres le siguieron, danzando y tocando las panderetas. Seguir para guiar. Por eso nos llama a ser discípulos de Él, porque nosotros también vamos a tener que guiar. Somos como los hermanos mayores, los que vienen más detrás de nosotros. Seguir para guiar. Moisés guió a Israel a la tierra prometida. Los discípulos imitaban al maestro. Se esforzaron en enseñar su doctrina. Entonces, el seguir es imitar. Así lo dice 1 de Pedro 2:21. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió. Pero ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Hermanos, seguir al Señor no es tan solo congregarnos el domingo, no es tan solo juntarnos en el culto de oración. Seguir al Señor es hacer su voluntad aquí en la tierra, anunciar el reino de Dios y decirles que se arrepientan de sus pecados. ¿Cuánta iglesia del Señor hay? Entonces les invito. Usted dirá, pero yo soy nuevo, yo soy nueva, o yo llevo mucho tiempo. Les doy un dato. En el Evangelio no hay jubilación. La paga es súper buena, pero no hay jubilación. En el Evangelio no hay antigüedad. Y por antigüedad no te dan cargos, porque el Señor puede usar al más nuevo como el más antiguo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que entregues tu corazón al servicio de Él y seas un discípulo para anunciar al reino de Dios y obedecer el llamado que Él te hace. Le invito a cerrar sus ojos y oremos al Señor diciendo, papito lindo, te damos gracias por tu palabra, te pido que nos ayudes a ponerla en práctica, a entender que somos llamados a servirte, a anunciar, a proclamar. Somos llamados a decir que el reino de Dios se ha acercado, para que se arrepientan de sus malos caminos y puedan mirarte a ti. Te pido que nos enseñes a cómo caminar contigo y que cada vez que tú nos confrontes de manera individual o congregacional, solamente podamos decir, heme aquí, Señor. Dispuesto estoy a obedecer y a aceptar lo que tú quieres. Padre, te pido que bendigas los corazones de mis hermanos,
para que podamos hacer tu voluntad. Gracias te damos por la palabra. Te pido que nos guardes, nos bendigas y también nos enseñes a ponerla en práctica. No mañana, no pasado, no durante la semana, sino que desde el día 1 que es hoy, a ponerla en práctica, Señor, con mis más cercanos. Te pido que nos guíes, nos fortalezcas y nos unas como congregación. En el nombre de Jesús. Amén.